Comencemos hoy con la entrevista de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo? ¿Quién me dice? Es como el primer paso, pues como el primer paso en un proceso de selección pues de una vacante. Es el primer paso para iniciar el proceso de selección de una vacante. ¿Quién más? ¿Qué es una entrevista de trabajo? Sí, clica. Ahí vamos. A ver. El primer conocimiento que vamos a tener de la persona que va a ir a un trabajo, o sea, como el primer contacto que tenemos. Es el primer contacto que podemos tener con ellos. A ver, tú. Sí, la entrevista de trabajo dentro del proceso de selección, después de haber realizado, pues, digamos que la segmentación, por decirlo todo eso, es el momento en el que vamos a conocer la persona a quien nosotros como psicólogos ya hicimos el filtro y pues obviamente vemos que tiene ciertas características para el cargo que nosotros, a todas las personas no se les hace la entrevista de trabajo. Ajá. Hay unos filtros previos, quiere decir que los que ya pasan a la entrevista pues son las personas que digamos que nosotros vemos que tienen más el perfil o unos perfiles más adecuados al puesto que estamos. Exacto. Muy bien. ¿Nosotros qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de ustedes vamos a tener para cada sitio de práctica como una terna y esa terna de practicantes, o sea, para ese puesto de trabajo, cada uno de ustedes va a presentar una entrevista laboral, pero antes de todo eso ya hemos hecho una cantidad de filtros. Uno de ellos es, primero, lo que estamos finiquitando todas y todos, que es la hoja de vida. La hoja de vida, vuelvo y les reitero, muchísimo nos ha tocado volver a enviar, volver a reenviar, porque hay algunas personas que pues todavía nos falta todas esas, digamos, esas falencias. Los invito a que vayan a la página web de Uniminuto en YouTube y ahí están las conferencias que estamos haciendo en estos sábados. Si nos quedaron algunas cositas, porque hay cosas que no nos quedan así como pues uno sube y baja su nivel de atención, pues uno las puede escuchar y ahí está perfectamente las conferencias, sobre todo relacionadas con los últimos sábados, en relación con la hoja de vida, en relación con la foto, el fondo que tiene que tener la foto, cómo debemos ir nosotros frente a esa foto. No podemos hacer esto en una foto o pararnos o irnos de una manera un poco digamos, vistosa. Todas esas cosas se tienen en cuenta como psicólogos para su realización en cuestión de su entrevista. Y luego ya vienen una serie de competencias que ustedes deben tener que vamos a ir desarrollando o mejorando en estos últimos sábados que nos quedan, que es como haciendo esos juegos de roles que tenemos que jugar y nos toca a todos porque ustedes ya lo vieron en entrevista. O sea que solamente como volver a tocar todos esos foquitos, pero ya enfocados primero en nosotros, en el caso de las entrevistas para poder optar a estar en un sitio de práctica y segundo, para poder nosotros hacer una entrevista desde el punto de vista o desde el área en el cual nos estamos involucrando. En el caso de la entrevista de la organización, pues ya lo saben, somos los que más nos toca estar ahí y tener nuestras habilidades y nuestras potencialidades arriba. En los casos de clínica también tenemos que ir desarrollando otra serie de habilidades blandas que se tienen que tener. En el caso de social, en el caso de comunitaria, en el caso educativa, no se quedan atrás. O sea que este tema no es solamente para una entrevista de tipo laboral, sino que también tiene que ver con una entrevista de todos los sentidos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Paso. ¿Qué es una entrevista? Es un acto mediante el cual quien desea emplearnos trata de ¿qué? De obtener la información que necesita mediante una serie de técnicas y preguntas, mientras que el entrevistado trata de transmitir
todas aquellas características personales que le convierten en un candidato idóneo para el puesto, con el fin de persuadir al entrevistador. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vendernos. ¿Qué estamos haciendo todos los días? Vendiendo nuestro producto. ¿Quiénes somos? Nosotros. Nosotros estamos todos los días vendiéndonos. Cada vez que nosotros estamos hablando, estamos expresando, nos estamos vendiendo. Entonces, algunas personas dicen, a mí no me gusta ir con esta persona por tal y tal cosa. A mí no me gusta con esta persona por tal y tal otra. Pues, ¿por qué razón se da eso? Porque siempre estamos, digamos, percibiendo y al mismo tiempo nos están viendo, nos están focalizando sobre lo que nosotros somos. Y en una entrevista, pues eso es lo que se hace. Pasa. Es el modelo más usado entre los empleadores. Este sistema está basado en valorar la competencia, experiencia y formación del candidato para tener la opción de compararlo con los demás. Es también una forma precisa de verificar la información que el postulante ha consignado en el currículum, en nuestra hoja de vida. Por lo tanto, tenemos que ser bastante verídicos en lo que ponemos. No podemos decir que tenemos un nivel de competencia de inglés súper alto cuando de pronto nuestro entrevistador nos va a hablar en inglés y nosotros ni nada de idea. Entonces, tenemos que tener, digamos, cierta coherencia entre lo que escribimos y lo que vamos a presentar. Nosotros nos damos cuenta como entrevistadores qué es lo que estamos expresando o qué es lo que nuestros entrevistados están expresando. Desde el mismo momento en que ingresan al sitio, en ese mismo momento ustedes pueden estar siendo observados. Entonces, en lo posible tenemos que tener algunas de nuestras, digamos, nuestros oídos y nuestros ojos bien puestos para ser lo más sobrios posibles que podamos. ¿Listo? ¿Qué tipos de entrevista hay? Tenemos varios tipos de entrevista. La primera es la más común, es la que más nos hacen, es la individual, que es persona a persona. Pásala de nuevo. En la entrevista individual hay una persona que está entrevistando y la otra entrevista y entrevistador. Desde el momento en que ustedes entran, en ese mismo momento están siendo valorados. Vamos a quitar la afirmación evaluados, porque a nosotros nos interesa más como la valoración de lo que ustedes son y de lo que son como personas, porque todos nos valoramos. Y desde ahí tenemos nosotros nuestra forma de ser observados. La otra es la entrevista de grupo, que se evalúa la competitividad, el liderazgo de los trabajadores a través del análisis del comportamiento frente a un determinado problema que se haga. Entonces se les hace un problema, se entran más o menos 3 o 4 personas y uno más o menos los está evaluando y valorando todas esas situaciones en toma de decisiones, en competencias que tenga el uno, en liderazgo, en negociación, en todas esas posibles habilidades que pueden ustedes tener y puedan potencializar. Pasa. La otra es una modalidad que se llama la entrevista telefónica. En la entrevista telefónica es lo que normalmente hacemos en nuestros primeros, digamos, sitios de práctica a nivel laboral. Nuestros entrevistadores, que son los jefes, nos envían a nosotros como practicantes a hacer esas entrevistas telefónicas. ¿Qué es esa entrevista telefónica? Es mirar todo lo que hacemos a nivel de la hoja de vida, concretar datos, y si esta persona es idónea, pues esta persona perfectamente entra a la siguiente fase, que sería la entrevista individual o la entrevista grupal, o la otra que ya les voy a decir, que es esta, que es la tipo panel, o la problemática, la de debate, la de tribunales.
La entrevista tribunal, que yo le digo panel, debate, problemática, bueno, son varias opciones. En esta, entonces, lo que se trata, esta es un poco distinta de la entrevista, digamos, de grupo, porque en la de grupo hay una persona y están varias personas seleccionándose. En esta no, en esta son 4 entrevistadores, 5 entrevistadores, y cada uno de ellos, ¿qué hace? Una pregunta, hace una valoración específica, son personas que puede ser una persona de la empresa, podemos estar nosotros, o puede estar perfectamente la jefe o el jefe de ustedes. O sea, son personas que perfectamente van a evaluar un aspecto de cada uno de ustedes que nos va a contribuir o no a que podamos entrar como seleccionado allí dentro de esa empresa. Pasemos. Bueno, entramos aquí al tema como candente. ¿Qué se debe hacer antes de una entrevista? ¿Qué se debe hacer durante una entrevista? ¿Y qué debemos hacer después de una entrevista? A nosotros se nos olvida casi siempre esa última. Nosotros, yo digo, tiramos y tiramos y tiramos hojas de vida y después no sabemos qué pasó con esa hoja de vida. Eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, esa parte también es importante. ¿Qué se hace antes de presentarse a una entrevista? A ver, ¿qué se hace? ¿Quién me cuenta? Prepararse. Se tiene que preparar. Dime. La dirección donde queda, el teléfono, la ubicación. Muy bien. Llegar a tiempo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué hace esa empresa? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué más? ¿A qué se dedica? ¿Qué productos vende? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver, pasa. Lo primordial, tener claro el sitio de la cita, porque a veces llegamos muy sobre el tiempo. Tenemos que tener claro la dirección, tenemos que tener claro la ubicación, porque hay algunas ubicaciones que no son fáciles de detectar. Y tenemos que tener muy claro la hora. Es importante tener presente que debemos llegar mínimo 15 minutos antes de la entrevista. Y si no hemos ido al sitio, pues ustedes verán que se nos puede ocasionar cierto nivel de estrés y nos podemos tensionar un poquito más allá de lo que debemos hacer. Pues todo eso hay que calcularlo, todo eso hay que tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Estudiar bien lo que es la hoja de vida, llevarlo a la entrevista. La mayoría de las veces uno lleva una copiecita como por decir, vamos, aunque ahora todo es en digital, yo pues recomiendo siempre llevarla en papel, porque de todas maneras no son 20 hojas, no son 30 hojas, son un par de hojas donde ustedes están demostrando todo lo que ustedes son, sus capacidades y sus competencias que en ese momento puedan tener. Si te han citado por escrito, llamar antes para confirmar cita, confirmar con quién vamos a ser entrevistado, en qué área, porque hay muchas áreas. De pronto en empresas pequeñas ya sabemos a dónde ir, pero en empresas grandes eso se mete uno unas confundidas que me ha pasado a mí más de una vez. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué departamento? ¿Quién me va a entrevistar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué otras cosas y qué otros detalles tengo que tener yo para poder ser entrevistado tranquilo, atento y sobre todo dispuesto a lograr que se dé la selección, que la seleccionada sea yo? No ir con gafas de sol, en lo posible no ir con gafas de sol, cuidar de no mascar chicle, de estar ahí. Es fastidioso y además es de mala educación, y pues eso pues también es valoración de parte de nosotros. Llevar siempre una vestimenta discreta. No queremos que lleven una minifalda 90, 60, 90 con unas medias y unos tacones tipo 10 y medio. No. Nosotros lo que estamos viendo es que en este momento tenemos que ser muy sobrios a la hora de presentar nuestra entrevista.
Si usted va a ir a un sitio de trabajo, en el caso organizacional, si usted va a ir a un sitio de trabajo con tenis y blue jean, pues está out. Pero si va a un sitio de psicología social, donde usted todos los días va a tener que estar con jeans y con tenis, pues a la entrevista yo no me voy a ir con tenis y con jean, pero puedo irme con un pantalón, puede ser un jean, donde se vea elegancia, donde usted, o sea, la persona que vaya a entrevistarlo a usted le vea que tiene interés y que usted es una persona pulcra, que usted es una persona que es aseada con respecto a lo que quiere hacer y lo que quiere dar y demostrar a los demás. Asegurarse de que la ropa esté bien planchadita, de que la ropa esté bien embolado, los zapatos, los aretes. No queremos aquí aretes de aquí hasta abajo, ni estos que colocan de estas plumas hasta aquí. Nada de eso, o sea, pueden usar aretes largos, pero que sean discretos. En el caso de los hombres, ¿qué hay que hacer? El piercing. El piercing no, si alguien tiene un piercing, ese día me hacen el favor, en lo posible no lo llevan. Las extensiones, o sea, todas esas cosas que dan a conocer como una especie de poca presentación, pues como que no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de bolso llevan? El tipo de bolso que llevan. Este no. Solo para el trabajo, estilo bolso. Un bolso. En el caso de los hombres que a veces llevan esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Eso, pues no, eso no. Cosas, una libreta de pronto sí, una agenda de pronto sí. En el caso de los hombres, bien, por ejemplo, en el caso de la barba, sí la tienen bien arregladita. Lo que es el pelo bien arregladito, no así todo desmechuzado, una mecha para acá, otra mecha para acá, uno largo y otro corto. Todo eso se evalúa. La colita. La colita. Esa es otra de las cosas. Entonces, tanto mujeres como hombres tienen que llevar adelante todo lo que son una valoración que así como te ven, te van a valorar. Pasa. Asegúrate de tener cara, manos, uñas limpias, uñas arregladas. En el caso de las mujeres, si las usamos cortas, que estén cortas y limpias, que estén ojalá pintadas de transparente. Si están las manos, si usan las uñas largas, no vamos a usar esta azul, esta verde, esta morada, no. En lo posible, pues discretamente. Si usan el maquillaje en las uñas, que sea pues en una uñita por ahí, que sea lo más discreto posible. O sea, todas esas cosas son importantes para nosotros los entrevistadores porque estamos valorando que ustedes son sobrios y que son personas idóneas para poder asistir a una persona en cualquier momento y en cualquier área. El aliento. El aliento fresco. ¿Qué quiere decir? Gracias. El aliento tiene que estar fresco, ¿no? En el caso del chicle, uno se lo come antes, así se lo tiene que pasar. Alguna cosa, pero adentro no llega con el chicle. En el caso puede ser las mentas. Entonces usen las mentas. Usen los halls refrescantes. Cualquier cosa pues que indique que ustedes se lavaron los dientes y que su aliento es un poco más fresco. Si tienen problemas de halitosis, mírenselo muy bien al médico, porque todas esas cosas tenemos que verlas. Llevar la corbata, esa es otra de las cosas que también, si no estamos acostumbrados los hombres a llevar corbata, pues no, que no sea la ida de la entrevista que ya es la primera vez que uso corbata y empiezan allá todos a desajustarse y que no.
Eso, si no están acostumbrados a llevar corbata, pues llevan una camisa bien limpia y bien arreglada. Puede ser sí, una que no sea de esas cortas, sino una camisa normal, que se vea elegancia con las cosas que ustedes puedan ver. La chaqueta, pues que no sean de esas matachinadas, una chaqueta estilo para ir a una fiesta, pues no. De esas que tienen lentejuelas o algunas, muchos flecos. El pantalón también a veces que tiene flecos de aquí hasta el otro extremo. Bueno, todas esas cosas estamos pensando que ustedes sean lo más sobrios que puedan. ¿Listo? Ir limpio, ir afeitado. Y lo mismo, el maquillaje, que no sea mucho, que no sea excesivo, sino que nos brinde a cada uno de nosotros, pues que tenemos una cara agradable a nuestro interlocutor, a la persona que nos va a entrevistar o a la persona, porque ellos ven si uno en algún momento va a hablar con las otras personas. Entonces, que uno vaya con el maquillaje correcto, sobrio. La cuestión del colorete, del labial, el lápiz labial, pues que no sea muy llamativo, ¿no? Que no sea tan rojo, sino más bien estilo colores suaves, colores pasteles. El color. Algunos me preguntaban alguna vez, ¿qué llevo yo para una entrevista de color? Pues normalmente se usan los tonos azules, verdes oscuros, el café, el negro. El negro debe combinarse con otro, porque pues no es fácil llevar el negro. El rojo no es fácil llevarlo tampoco. Entonces es como que ustedes vean que sí, con el caso del negro pues se debe combinar. En el caso del rojo pues también lo combinamos. ¿Qué hay que hacer? Pues ir más o menos como normalmente nos vamos a un día de la calle, o sea, cuando salimos arreglados a la calle, como si estuviéramos realmente trabajando. O sea, nosotros tenemos que ver más que todo el acercamiento que ustedes puedan tener en el día a día de cada uno de sus sitios de trabajo. La otra cosa es acudir solo o sola. Sin hijos, sin novios, sin marido que le esté diciendo a qué hora va a salir. Bueno, la cuestión es que si van acompañados, pues se queden fuera esperándoles a ustedes para que puedan, digamos, ustedes estar tranquilos y las otras personas también. Listo. Infórmense acerca de lo que decían hace un momento, infórmense acerca de la compañía, de lo que ella es, su misión, su visión, sus objetivos, todo lo que puedan tener de esa empresa. La mayoría de las empresas tenemos hoy la posibilidad de que están por la página web. Si no hay una página web, tenemos que averiguar por teléfono, que vean el interés de nosotros con respecto a esa empresa. La mayoría de las veces nos dicen qué es lo que hacen, todo lo que hacen, para qué lo hacen, en qué situaciones están, si son muchos los trabajadores, si son poquitos, o sea, cosas de esas que uno pueda averiguar. Saber de antemano si es posible quién va a ser su entrevistador. ¿Quién me va a entrevistar, perdón? ¿Quién va a ser? ¿Cómo es el nombre? El cargo de esa persona. Va a ser el director, la directora de recursos humanos. Va a ser el jefe o la jefa de personal. ¿Quién va a ser quien me va a entrevistar? Y lo otro, piensen usted, en cada uno de ustedes, en el tipo de personas que ustedes son y sobre todo de lo que ustedes y sus potencialidades, de lo que ustedes pueden llegar a hacer y ser dentro de la empresa. Acuérdense del saber, ¿qué era el otro? El ser, el saber y el saber hacer. Esas tres cosas tienen que ustedes tenerlas muy, muy claras con relación a lo que van a hacer en ese momento.
Pasa. Durante la entrevista, resulta que ya nos averiguamos todo, ya sabemos todas las cosas que podemos saber sobre la empresa, sobre nuestro entrevistador, sobre nosotros, y durante la entrevista, entonces, ¿qué hacemos? Llegamos puntuales. Ahí dice 10 minutos antes, pero pues yo prefiero como llegar un poquito antes. No lleguen una hora antes, eso sí, pero lleguen por lo menos unos 20 minutos antes, que ustedes puedan sentarse, relajarse, estar un poquito más tranquilos, y que cuando nuestro entrevistador nos reciba estemos un poco como más dispuestos, que si llegamos así corriendo y perdón, y sudando, y bueno, todas esas cosas. Los ojos. En algún momento los ojos rojos o sea, dicen mucho de la persona. Entonces, si alguna persona tiene molestias en los ojos, pues solamente lo dicen. O sea, en algún momento, pues si se da esa situación, pues se dice. Porque pues no todos tenemos los ojos normales, sino que también hay personas que con la contaminación, que con todos esos puntitos, pues no nos pueden dejar atrás y nos pueden, digamos, en algún momento perjudicar. Si por algún motivo existe algún retraso, por favor comuníquelo a la empresa, que la empresa sepa que ustedes van a llegar y que en ese momento pues que se van a tardar, o que no van a asistir. Si no pueden asistir, busque el momento para cambiar la cita. O sea, en lo posible, si ya es una causa que ustedes no pueden hacer, pues en lo posible hagan para que se pueda cambiar la cita. Eso ya salen todas sus habilidades, todo lo que ustedes puedan hacer. Caminar con confianza. Saludar al entrevistador con su apellido, si lo conoce. En el caso de las fuerzas militares, mi teniente, mi general, bueno, todas esos títulos que nosotros como civiles no sabemos, pero que tenemos que saberlo. Extender la mano solamente cuando la persona nos la extiende. Las manos, que no sabemos qué hacer con ellas. A veces no sabemos qué hacer con las manos. En ese momento, ¿qué hacer? Pues estar no así como todos tensos, sino más bien pausados y relajados. Normalmente algunas personas llevan una agenda como para disimular, o en el bolso, pero tampoco se lleven cargados de cosas y cosas, porque pues es a una entrevista. Solamente una forma de hacerlo es llevar la hoja de vida. Recuerden lo que nos dijo Erika, en una carpetica blanca, pero pues suelta, ¿no? O en una libreta de esas, un poquito de esas acolchaditas que venden, y pues que vean algún tipo de que no sabemos qué hacer con las manos. Esperar sin sentarnos hasta que nos indiquen. Colocar nuestras pertenencias al lado. No es recomendable colocarlas encima del escritorio de la persona que nos va a entrevistar. Es colocar en el suelo, en un sitio donde ustedes no se sientan que la dejaron ahí, en algún momento se cayó, o que está en algún lado y que después no sepan dónde está. O sea, todas esas cosas en cuestión de los elementos adicionales que podamos tener. Dar una imagen de naturalidad, de tranquilidad, que es muy esencial. Algunos de ustedes estarán así. Y entonces pues es el momento para que se vayan al baño y empiecen a hacerse así y a mirarse y mírense cómo en ese momento están, porque uno a veces no alcanza a tener ese tipo de, digamos, está tan tenso que pues no se ve la situación. Si ustedes pueden llegar la media hora antes, pues mucho mejor,
Con eso piden el baño, miran en el espejo y pueden mirarse qué otros aspectos pueden tener en contra suya que pueden evitar, digamos que ayudar a que sea una falencia en vez de nuestra habilidad. No poner los codos sobre la mesa. No cruzar los brazos. Las piernas se recomienda no hacerlo también. Las piernas en algún momento dan una imagen de tensión cuando están cruzadas. Entonces, ¿qué se hace? Las cruzan, pero a un lado. O sea, con las dos piernas así y hacia un ladito. Eso es como la más tranquila que se observa. Las manos también, como tú estás así, es perfecto. Estar así o así. O así, como viendo que estamos en disposición a la entrevista. No mostrar tensión, impaciencia, no mostrar dudas, no tutear si no nos lo indican. En lo posible no tutear, sino hasta cuando ya estemos como 3 semanas ya dentro del lugar de trabajo y nos den la confianza. En lo posible vamos a utilizar los términos, en el caso de quien sea, pues señor gerente o director o doctor o doctora o profesional o ingeniero, porque algunos tienen ese título. Bueno, lo que ustedes vean de título antes, lo más serio posible. No queremos que ustedes tampoco estén, señor Cortés. Ya en algún momento la persona le va a decir, no me diga señor Cortés, usted me puede decir por el nombre o decirme simplemente don Adolfo o doña Lucrecia o señora tal. Es como ustedes vean y ellos también se sientan cómodos cuando ustedes están relacionándose en esa entrevista. Cuidar la comunicación no verbal. Vámonos con esa ahí un momentico. ¿Qué quiere decir esto? Duda, satisfecha. Está imaginando. Entonces, es una forma de nosotros, por ejemplo, en las clases yo los veo mucho cuando empiezan así. Como viendo los puntos importantes que la profe está diciendo. Entonces, esta expresión es una expresión de toma de decisiones, de alternativas que uno en ese momento está decidiendo, en ese momento. No se toma ni como pro ni como contra, el cogerse así. La otra. Dar un tirón en el oído, que a veces hacemos esto. En algún momento lo hacemos, ¿no? Cuidamos eso es inseguridad para nosotros. O sea, en algún momento cuando nos hacen la pregunta y uno apenas... Eso es una posible situación de inseguridad. Tenemos que tener atención ahí. Mirar hacia abajo. ¿Qué significa? Que de pronto el entrevistador nos hace la pregunta y de pronto hacemos evasión, inseguridad. ¿Cómo? No sabe, exacto. Para nosotros es una señal de que si en ese momento, al hacer una pregunta del currículum, de la hoja de vida, y ustedes se les hace la pregunta directa relacionado con eso, pues muy seguramente es una incoherencia y es un punto en contra de ustedes. Entonces, sean lo más correctos. Y si no sabe, pues en el momento se le puede decir al entrevistador, mira, no me es fácil en este momento tener ese término, pero pues me interesa bastante saberlo. Entonces, en ese momento, usted crea un tipo de empatía con ese entrevistador y a lo mejor ese entrevistador le dice qué significa. Es que es estar lo más espontáneo y lo más tranquilos.
Inclinar la cabeza. Cuando ustedes inclinan la cabeza, ¿qué alguien hace así? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Inseguridad? No. Atención. Cuando ustedes están en algún momento así y hacen, es atención y es una señal de disposición con relación a lo que nuestro entrevistador está diciéndonos. ¿Qué otras posturas así? Ah, esta. Vanidad. Como, estoy aquí como que no sé qué hacer. ¿Qué otra cosa ustedes piensan? Aburrimiento. Falta de interés. Muy bien. Falta de confianza con respecto a lo que estamos haciendo o lo que nos están preguntando. Eso es falta de confianza. Entonces, tratemos de que nuestro pelo no esté haciéndose así, ni haciendo trencitas, ni nada por el estilo. Tratemos de que nuestro cabello esté lo mejor que podamos antes de empezar la entrevista, para que cuando llegue la entrevista no esté uno como así, como así, y luego para atrás, y luego para adelante, y luego para atrás. En lo posible, ser lo mejor antes de la entrevista, o sea, lo mejor preparados antes, para que durante la entrevista no nos coja de sorpresa. El estar balanceando el pie, eso es un indicador de inseguridad y de indecisión. Frotarse el ojo. ¿Qué es? Falta de credibilidad. Estamos dando a entender a nuestro entrevistador que hay falta de credibilidad. Y la última, que es cuando nos lanzan una pregunta. La nariz nos rasca. Es una, digamos, es una muletilla que tenemos. ¿Y qué significa? Puede ser. No, pero es cuando tú lanzas la pregunta y empiezan así. O no sabe muy bien la respuesta, o necesita un poquito más para pensar la respuesta. En todo caso, pues todos esos son esos guiños que nosotros tenemos y que no es importante, sino que son imprescindibles. ¿Listo? Importantísimo. Importantísimo no fumar. Aunque se lo ofrezcan, ustedes saben que en Colombia ya es muy poquito quien lo ofrece, y menos en una entrevista, pero en otros sitios y en otros lugares del mundo continúa la situación, y es importante pues no recibirlo ni antes ni durante la entrevista. Hablar en un tono adecuado, ni muy alto ni muy bajo. Procurar no abusar de las muletillas, el termina uno, ajá, sí señor, sí señor, sí señor, no señor, sí señor. O sea, todos esos como que son muletillas que podemos tener y que podemos reeducar. No interrumpir al entrevistador cuando se nos está dando alguna interlocución respecto a su empresa. Se pueden hacer preguntas perfectamente después, ya cuando pues termine la entrevista. No hay que mostrarse demasiado serio. Reír a carcajadas ya saben que pues no está permitido. Se puede reír uno, pero pues en lo posible no a carcajadas. No mendigar el puesto de trabajo, esto ya es que los hay.
Dejar que el entrevistador dirija la entrevista, porque después terminamos nosotros preguntándole acerca de lo que la empresa hace, cómo lo hace, para qué lo hace y quién lo hace. Eso me ha pasado a mí. Y pues es un gran error que he tenido en algún momento. No utilizar términos negativos ni expresiones dubitativas, o sea, no hay que ser totalmente negativo porque eso se expresa. Mostrar seguridad de decisión en todo momento, es súper importante. Ser sincero, ser claro, coherente con lo que afirmamos en nuestro currículum, que eso pues ya lo habíamos hablado antes. Dale. No tardar en contestar, hacerlo de manera clara, de manera concreta, de manera concisa. Que no que se quede el entrevistador tan corto, pero que tampoco se quede diciendo, no, ya, es suficiente, tranquila, ya sé lo suficiente de usted. No negarnos a responder preguntas, no criticar trabajos anteriores. En esta me voy a detener un poquito porque es importante que ustedes no hablen mal de la empresa en la cual están trabajando ni de dónde salieron. Como regla general, nunca deben hablar de tipo negativo frente a la empresa en la cual ustedes trabajaron en la vida pasada. Sea antes de la entrevista, sea durante la entrevista, o sea que ustedes estén dentro del sitio de trabajo. Eso se cuida mucho. Ojo con eso, porque ahí habrían problemas que tendrían que irse mejorando a lo largo de nuestro desempeño en cuestión laboral. Antes de marcharnos, intentar conocer todos los datos sobre la próxima etapa del proceso. ¿Y ahora qué viene? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué otra cosa nos quedaría ya por hacer? Entonces ya la persona nos indica a dónde nos tenemos que dirigir y ya la siguiente persona nos dirá cuáles son los siguientes pasos que tenemos que recorrer. Memorizar también el nombre de quien nos ha entrevistado. Podemos hacer preguntas acerca de la empresa con miras de que nuestro entrevistador conozca que nosotros conocemos acerca de la empresa. Es como para que ellos vean también nuestro interés hacia ellos. Al salir, estrechar de nuevo la mano del entrevistador o de quienes, en el caso de que sea de tribunal, la mano de nuestro entrevistador agradeciéndole su tiempo. ¿Listo? Durante la entrevista siempre surgen estas tres grandes preguntas. Cuénteme de usted. Que tiene que relacionarse con todas las posibles competencias que ustedes tengan. Dígame una virtud y un defecto que tengan. ¿Y cuál sería su principal aporte? Estas son las preguntas que en general siempre nos hacen. Cuénteme acerca de usted. ¿Y qué otra cosa ha hecho en su vida? ¿Qué otra cosa en qué aspectos usted se considera fuerte? ¿En qué aspectos usted siente que todavía debe trabajar? Y lo más importante, ¿cuál sería su principal aporte frente a la empresa? ¿No? Porque esa es otra de las preguntas que siempre haremos como entrevistadores. Listo. Después de la entrevista, analizamos los resultados. Resaltamos aspectos positivos y negativos del encuentro que pueden servirnos para nuestro futuro, para el futuro. Anotar los puntos a mejorar en sucesivas entrevistas, que eso siempre uno sale, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que no dije, qué fue lo que se me olvidó. Y si no se reciben noticias después de un tiempo, por favor, échense el telefonazo y salgan de la pena y pregunten, ¿qué ha pasado con el proceso de entrevista de tal fecha? O a través del correo electrónico, en el caso de algunas empresas que utilizan también el correo electrónico. ¿Qué otra cosa sí se me quedaría como? El tiempo prudente de espera. ¿El tiempo prudente de espera antes? Para recibir noticias. Dime. Pero cuando te dicen, no nos llames, nosotros te llamamos.
tiempo prudencial, más o menos durante la entrevista, cuando ustedes están en la entrevista, normalmente la pregunta surge. La idea es que ustedes durante la entrevista se empapen de todos esos aspectos. Normalmente en la entrevista a uno le dicen cuánto tiempo duran los procesos de selección. Normalmente se lo dicen. Normalmente le dicen a uno, no, más o menos vamos a tardar unos 3 o 4 días en el proceso de entrevista y luego, después de esos 3 o 4 días, nosotros empezamos a comunicarnos con ustedes, ya sea por teléfono o por correo electrónico. Si después de 15 días, pues no ha pasado nada, ya lo normal es que no nos van a llamar. Pero pues a los 5 días sí que podemos hacer más o menos esa llamadita. Disculpe, ¿qué ha pasado con el proceso de entrevista que tuvimos, que se estaban realizando en esta semana el martes pasado, por ejemplo? Pues digamos que es como una opinión que fue hace unos días. Perdón, escucho. Es que hace unos días en una entrevista con una nacional, bueno, aquí en Café, y pasó algo curioso, y es que yo iba con 3 personas más que estaban en el proceso de selección. Sí. Resulta que siempre es bueno, y lo vi como un valor agregado, y es que uno siempre tiene que tomar la iniciativa de, cuando le hacen estas preguntas, tratar de responder de primeras. ¿Por qué? Pues porque eso genera que uno está seguro, que uno, digamos que más que el conocimiento, tiene el interés por hacerlo. Muy bien. Que pues a mí me pasó eso, y yo respondía de primeras. Ella como que me miraba primero, era a mí, aparte pues que me preguntó que si yo estudiaba en la Minuto de Dios, Sí. que sí, a los demás no les preguntó dónde estudiaba. Y resulta que la chica que estaba al lado mío, que respondía de segundas, decía, sí, yo haría lo mismo que él, yo haría el proceso así. Pues digo yo, eso genera que uno no tiene autonomía. Exacto. Pues, ¿Recuerdan mis alumnos cuando les decían los foros? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mi compañero dice. Es precioso, hermoso y demás. Eso para mí no es ninguna respuesta. Lo más importante que nosotros como estudiantes virtuales hemos tenido es que a través de todos esos foros, tareas, debates, hemos desarrollado todas esas competencias que nos hacen un poquito ser más autónomos y ver el ingrediente añadido que no ha dicho nuestro compañero y que puede en algún momento ser un punto a favor de nosotros. El carnet, a nosotros nos dieron pues un carnet de visita. Sí, señora. Pues uno dice normalmente uno que pues al bolsillo. No, tiene que ir en lugar visible. No, pues no sé, eso sí ya fue como bueno, pues me lo voy a colgar. Pero entonces ella, la persona que nos estaba haciendo la entrevista, o sea, fue muy visible en eso. Entonces ella me vio que yo tenía el carnet, que los demás no tenían el carnet, donde tenían el carnet, sí tenía que ser visible. Lo normal tiene que ser. Es una forma de decir, yo quiero estar aquí, yo estoy aquí. Yo cumplo normas, yo me acojo, yo sigo normas. Eso es muy bien tu apreciación, eso es. Señora. Es que estamos avanzando y no quiero dejar de pasar un comentario en la siguiente diapositiva. ¿Está? En el último punto donde dice, si no se reciben noticias pasado un tiempo, llamar e informarse del proceso de selección. Efectivamente sí depende de cada organización, de cada proceso. Y como decían algunos, si no le llaman en 15 días, olvídese. ¿Por qué no? Depende de cada organización. Sin embargo, quisiera recomendarles que para este proceso de práctica específicamente, estén muy pendientes porque muchas veces desde la coordinación se mandan las hojas de vidas, se les cita para que presenten la entrevista, pero ni la organización da respuesta, ni el alumno da respuesta, ni se sabe qué pasó. Entonces es importante la comunicación directa con Marta, informando, ya presenté entrevista, me dijeron que en 1, en 2, en 3 días o en una semana me dan respuesta.
A veces los 5 días pueden ser muy Muy pocos, cortos. pero sí un tiempo prudencial de una semana para poder definir si ustedes van a continuar en proceso en esa organización o los van a vincular, o desde acá hay que mirar a ver dónde se les envía para darle continuidad a la práctica. Y lo bueno es que ahí tienen el respaldo de la universidad necesita la razón para poder definir dónde voy a hacer la práctica. Diferente que cuando van a presentar una entrevista para conseguir el empleo de ustedes independiente, y ahí sí toca, bueno, esperar a que la organización me informe. Eso sucede mucho en las grandes compañías. Disculpe, espérese un tiempo prudencial. Usted debe esperar mientras nosotros, ahí sí lo llamamos. Pero pues en estos casos, pues las organizaciones pequeñas normalmente le dicen a uno casi enseguida si está contratado. Normalmente pasa eso. Y pues en las medianas hay un tiempo prudencial como de una semana más o menos, unos 10 días a veces, donde ya se escoge, sí, eso pues depende, pero pues eso depende de cada organización, unas al otro día, las otras a los 15 días. Es como decir, este tiempo no, o sea, es como poco concreto decir. Por eso depende también mucho de la necesidad del movimiento de la vacante que se tiene. Hay veces la vacante se va a cubrir de inmediato, entonces lo que hace uno es, o sea, efectivo el proceso de selección y se acaba. Normalmente el entrevistador le dice a uno, usted ya tiene tiempo disponible, su disponibilidad es inmediata. ¿Cuánto tiempo dispone usted para poderlo contratar de inmediato? O sea, normalmente esas preguntas son como una especie de aliciente para decir que me van a coger a mí y no a otro. Eso, normalmente el entrevistador lo hace. Normalmente si le ve el interés, enseguida le dice, espérese un momento, hable con mi secretaria para que se tome sus datos y podamos seguir y usted pueda seguir al siguiente proceso. Normalmente sucede eso. Señora. Listo, muchachos, muchísimas gracias.